Respetables amigos, desde Radio Estudio Ecléctico, este lugar suyo, amigo, les presento el podcast sobre filosofía de sociedad, esta vez con un tema muy importante, que es, creo yo, importante aclarar ciertas cosas en cuanto al tema de para qué sirve la filosofía, pero partiendo del hecho inicial de qué es la filosofía. Pareciera que es innecesario definirla porque es un tema que se menciona y se menciona y se menciona, pero no, yo miro que no lo enfocan en lo que realmente es. La filosofía es todo aquello que pretende eh, conocerse, es decir, y anteponiendo el deseo del ente, del ser que existe, en saber, en conocer. Muchos toman como referencia el mundo griego y sus filósofos, sus protagonistas. Entonces vamos a ver cómo surge y por qué surge ahí supuestamente la filosofía. Pero para definirla inicialmente y comenzar con eso, que creo que es lo principal, la filosofía es derivada de las palabras griegas filos, afinidad o amor por, y sofos, conocimiento, muy popularmente conocido ya este concepto, pero sin embargo se siguen utilizando mal el término. Es todo aquello que nos impulsa a conocer, a saber, y algunos también la definen como el estudio de las cosas hasta sus causas últimas. Es decir, eh, todo aquello que se nos presenta es un fenómeno. Entonces, pero ¿qué es para nosotros? ¿Qué es lo que y cómo lo interpretamos? Y muchos autores han dado su definición. Por ejemplo, Ortega y Gasset dice, yo soy yo en mis circunstancias. O sea, él interpreta las cosas de su mundo, de lo que él ve, de lo que él vivió, porque ya falleció, pues es un filósofo muy prestigioso de origen español. Entonces él tenía ese concepto, que es filosofía, pues soy yo y mis circunstancias. En caso de muchos otros autores, la han definido como eso, como el amor al conocimiento, el gusto por el conocimiento, el deseo de saber. Entonces, ¿por qué es que se centra o se determina el origen de la filosofía en Grecia? Se determina en Grecia el origen de la filosofía inicialmente por la educación eurocentrista que tenemos nosotros, por concretamente Latinoamérica, ser toda una colonia española, apenas un país no pequeño, extenso, por cierto. Brasil, que es, fue colonizado por gente de Portugal, y que no tiene gran diferencia con la gente española. Dados a la religión y una cultura con ciertas semejanzas, pero con un idioma diferente, aunque que parte pues, del mismo patrón. Entonces, toda América Latina pues tuvo una educación de quien lo había conquistado, quien lo había invadido, quien había interpuesto toda su cultura, su cosmovisión, y que a la vez había arrebatado, había destruido la cosmovisión y cultura que en estos pueblos americanos ya existían posiblemente mucho antes de que existiera en Europa o en la misma España. En América ya había sido descubierta por la gente que cruzó el estrecho de Bering y vino al continente por otras vías, según la teoría poligénica. Entonces, eh, la, los árabes fueron los primeros en interesarse por la cultura griega eh, y fueron los primeros en traducir y rescatar
todo ese, as- todo ese contenido grandioso y traducirlo al árabe. Después se tradujo al latín eh, y pues después a las diferentes lenguas. Pero hubo una preocupación en, en recuperar todo ese contenido. No la hubo y se dio poco interés a la cultura de la China ancestral, de la India ancestral, del antiguo Egipto, más antiguo que, que Grecia. Eh, y el mundo se centró en la cultura griega. Después de la invasión de Roma, de los romanos en Grecia y formarse la cultura grecolatina, pues que se basaba precisamente en el pensamiento griego, por decirlo así, que dominó el, el- el continente europeo por más de 400 años, hasta su caída. Entonces, la cultura grecorromana predominó y es la base de la cultura eurocentrista que predomina en América Latina y en muchos países del mundo, a lo que también se le llama occidental, cultura occidental o occidentaloide, como pudiéramos decirlo. Entonces, a eso se debe que todos creemos que la filosofía nace ahí, pero la filosofía pudo haber nacido en aquel Homo habilis de 2.4 millones de años de antigüedad y que ya fue el primer hombre en el proceso de evolución humana que utilizó herramientas, que fabricó herramientas, por eso se llama Homo faber, de fabricante, o habilis, de habilidad, siempre siguiendo la lengua latina. Luego el Homo erectus, ya el hombre que caminaba recto, aunque acordemos que nuestro antiguo ancestro más antiguo cercano es el Australopithecus de 7 millones de años, porque es el primer mono que camina erguido. Entonces, pues tal vez en el Homo habilis, que ya tenía un cerebro mayor y ya desarrollaba procesos de pensamiento más complejos al, al grado de fabricar herramientas, ¿verdad? Tener ya, utilizar el efecto de la pinza de las manos, y que es una de las máquinas más maravillosas. Entonces, ellos tal vez ya comenzaron a pensar, a tratar de interpretar, a tratar de hacerse preguntas, a tratar de afiliarse o dedicarse o interesarse por conocer, por saber, por encontrar una explicación de los diferentes fenómenos que se daban. Entonces es ahí donde pudiera haber nacido la filosofía, que en determinadas áreas o lugares se le hubiera dado más importancia, es cierto, pero hay una filosofía o paso del mito a logos, como se le ha llamado, de lo que se creía, de la creencia, al conocimiento más demostrable y próximo a lo que es el conocimiento científico en Grecia, pero posiblemente ya antes había sucedido en la China ancestral, India, Egipto y no digamos América. América se ha demostrado que no solamente estaba o fue destacada por las tres grandes culturas inca, maya y azteca, o azteca, maya, inca, para ir en orden. Ya existían poblaciones humanas con gran grado de desarrollo mental, de inteligencia. Si ustedes solo se ponen a pensar cómo cruzaron el estrecho de Bering en pleno proceso glacial, en la última glaciación que se llama de Wisconsin, estas personas, cómo cruzaron de la parte superior
de Asia, el estrecho de Bering, que en ese tiempo pues estaba, digamos, había un puente para el continente americano, que es una teoría, la teoría de Alex Guernica, que es la más aceptada, aunque pues Paul River, muchos años después, postuló que la población del continente americano había sido dada por varias vías y en varias migraciones. Eso es lo que está aceptado ahorita. Lo cierto es que no hay un consenso muy claro en hace cuánto tiempo fue eso. Unos hablan de 34.000, se van hasta 34.000, otros 20.000, otros se han quedado más en 13.000 años. Pero recordemos que hace 13.000 años no existía Grecia. Entonces ya existían, sin embargo, poblaciones humanas que poblaron todo el continente americano y por ende fueron personas que tenían un nivel de pensamiento avanzado, que no hayan construido grandes construcciones como las que posteriormente se dieron, como la maya azteca, maya e inca, eso es muy cierto, pero ya existían poblaciones humanas con un nivel de pensamiento eh, muy desarrollado y que posiblemente también practicaban lo que se conoce como filosofía, el hecho de interesarse por conocer, por buscar una interpretación apegada a logos, a lo real, no a lo mítico, no a la creencia, sino a lo real, ya existía en el continente americano. Entonces, va a ser muy difícil y vamos a quedarnos en ese impasse de decir que la filosofía nace con Tales de Mileto casi 600 años antes de Cristo. Yo creo que viene desde mucho antes, mucho antes. Recordemos que ahorita, bueno, no ahorita, habrá unos 20 años, se descubrió Göbekli Tepe en Turquía, que quiere decir algo así como Cerro Panzudo. Una sociedad completamente misteriosa, eh, en la cual se dan estructuras hechas de piedra gigantescas de una forma completamente desconocida, no se sabe cómo fue construida y no se sabe por qué fue vuelta, se volvió a sepultar. Y hasta ahorita, hasta lo que se tiene información veraz y científica, se ha descubierto solo un 25% en las excavaciones que se trabajan en la actualidad. No he tenido yo mayor información últimamente de esa área, pero se sigue trabajando. Parece ser que es inmensa. Igual es el área de los pueblos, las culturas de Mesoamérica, que se siguen trabajando arduamente en la búsqueda de nuevos descubrimientos que permitan saber por qué estas ciudades también fueron abandonadas. En su pleno auge fueron abandonadas y cómo fueron creadas y lo que conocemos sobre estas culturas, como tanto la egipcia, la maya, la azteca y casi todas, es muy poco. Ya hablándolo con toda la sinceridad, es muy poco lo que se conoce. Entonces, pero nuestro punto es ese, ¿dónde nace la filosofía? ¿Y qué es la filosofía? Pues la filosofía es ese deseo de saber, de conocer. En mi caso, soy médico. Entonces, ¿qué tengo yo que ver con la filosofía? Diría alguien. Sería lógico que tuviera que me interesara la filosofía si yo fuera un catedrático de filosofía, un maestro de filosofía, un doctor en filosofía, un académico de la filosofía, pero no necesariamente. La filosofía es la madre de todas las ciencias, no es una ciencia. Que claro, la filosofía es la que antecede a la ciencia, porque la filosofía es la que
por eso decía el doctor Carlos Martínez Durán, por los grandes caminos de la filosofía, el hombre ha hecho los grandes descubrimientos que ha logrado, porque por esa búsqueda, por ese deseo de saber, por ese deseo de conocer, ya se ha llegado al conocimiento verdadero, que después para convertirse en ciencia tiene que ser replicable, tiene que ser demostrado por evidencia, ya, ya, tiene que ser evidente, no puede ser solamente un pensamiento, eh, una creencia. Por eso Platón lo clasificó muy bien en noxa, todo aquel conocimiento que es deriva de las creencias, de las supersticiones, de las ideas pues que no son demostrables. Y el episteme a todo aquello que es demostrable. Por eso es que se llama epistemología a la ciencia que estudia el conocimiento, la ciencia del conocimiento, epistemología. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues tenemos de moda hoy muy importante a varias corrientes filosóficas que nos han demostrado, eh, en primer lugar, que todos los filósofos han aportado grandes eh, ideas para el buen vivir de los seres humanos, ¿verdad? Como el caso de Platón con esto que acabo de decirles. Aristóteles, Sócrates, que trágicamente, pues injustamente murió, fue asesinado por un castigo que pues todos sabemos que no lo merecía, los que hemos estado, nos empapamos en este tema, eh, pero sin embargo eso pasó. Eh, a ellos tres se les considera los grandes maestros de la filosofía, pero antes de ellos hubo otros maestros que se llamaron presocráticos. Y después pues, una serie de filósofos que han venido en diferentes épocas hasta la actualidad, que acabamos de perder a nuestro gran maestro Enrique Dussel hace poco tiempo, a una edad muy avanzada de edad, un gran filósofo contemporáneo, y como los hay muchos en la actualidad. Lo que yo personalmente, que soy médico y pues mi oficio verdadero es otro, no estoy de acuerdo es de que se hable de filosofía y se mencione a una serie de autores y especialmente clásicos, pero el filósofo actual, el académico actual, el que ha estudiado filosofía formalmente en una universidad, se ha graduado de licenciado o doctor en filosofía, eh, no tenga un aporte personal. Generalmente no lo tiene. Generalmente son buenos para escribir la filosofía de existencialista, la filosofía aquí, la filosofía allá, a los grandes autores como Hegel, como Marx, como Nietzsche, etcétera. Pero ellos un aporte o un pensamiento concreto no lo tienen. Mucha gente también confunde el término con, según mi filosofía, eh, según la filosofía de fulano, y la filosofía no es una opinión. La filosofía es una estructuración de un pensamiento analítico, racionalista, sobre un fenómeno determinado. Por ejemplo, cuando hablamos de qué es para mí la verdad. Para mí, la verdad. Entonces yo analizo desde el punto de vista filosófico, eh, apegándome no a la noxa, a la creencia, a lo que yo creo, sino a lo que yo analizo, estructuro
y identifico y justifico, ¿no? En el afán de demostrar que lo que estoy planteando o poniendo en debate es lo real. No existe una verdad, la verdad es relativa. Por eso decía Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, las circunstancias de la persona hacen de que él piense como piensa. Nietzsche dice, no hay verdades sino interpretaciones. Kant nos plantea el caso del fenómeno y el neómeno. Fenómeno es lo que se nos presenta, lo que yo interpreto en ese momento de lo que se me está presentando. Y, o sea, es la cosa, es lo que es la cosa para mí, la cosa que se me presenta para mí, cómo la interpreto yo. Pero el neómeno es lo que es la cosa en sí, no para lo que es para mí, lo que es la cosa en sí, porque puede variar, ¿ya? Entonces, la filosofía es un tema muy, muy importante, muy útil en todas las profesiones y para todas las personas. Y todas las personas pueden practicarla. Todas las personas la aplican, incluso sin darse cuenta. Amas de casa, personas que se dedican a diferentes ocupaciones, practican lo que es la filosofía. A mí me interesa mucho el caso de Epicuro. Epicuro fue un filósofo de más o menos 300 y pico de años antes de Cristo. Él ha sido un filósofo mal interpretado, mal tergiversado, como muchos otros, pero él, por ejemplo, tenía lo que se llamaba un lugar especial donde él daba sus reuniones y enseñaba filosofía, enseñaba a pensar, analizar, razonar las cosas, porque todo eso es lo que es filosofía. Pero lo hacía haciendo un banquete donde había comida y lo hacía en el área, era un jardín y él caminaba por el jardín con el grupo de alumnos. En aquel tiempo en Grecia no había escuelas, no había universidades. La gente se juntaba en las ágoras y ahí estaban los maestros. Estaban los sofistas, que la diferencia era que ellos cobraban por impartir un conocimiento, y estaban los filósofos, a quienes no les gustaba que les dijeran sabios, porque ya lo había dicho Sócrates antes, yo solo sé que no sé nada. Mientras más se daba cuenta que había que saber, pues su conclusión era que no sabía nada. Y es muy, muy lógico. Pues Epicuro, entonces, era la única escuela, porque era una escuela de filosófica, como la tuvo Platón y como la tuvo Aristóteles. En la escuela de Epicuro, entonces, enseñaba lo que era el culto al edoísmo. Este es un término que significa placer, pero ahí es donde se ha tergiversado. Y mucha gente ya digamos, en la actualidad o en algún momento dado de nuestra historia, que osó por poner un centro de diversiones, un bar, un lugar donde hubiesen mujeres que se dedicaran al oficio más antiguo de la humanidad, eh, le puso el jardín de Epicuro por el placer, porque confundía el placer carnal con lo que realmente era el placer para Epicuro. Y he ahí lo importante. ¿Y para qué nos sirve la filosofía? Porque la filosofía de Epicuro, o sea, su planteamiento filosófico, era el culto al placer, y el placer para él significaba la ausencia de dolor. Es decir, él buscaba la imperturbabilidad del alma. Ese era el placer para él, la imperturbabilidad del alma, no tener dolor, ¿ya?
Eso era el placer más grande. Si ustedes lo analizan y se dan cuenta, por ejemplo, si nos pasa una desgracia, cómo buscar nosotros la resiliencia, porque ya no vamos a poder darle vida si es una persona a la que se nos fue, si es una propiedad que perdimos, si es un trabajo que también perdimos, eh, lo perdimos. Nos queda la oportunidad de buscar otra alternativa y de ver qué hacemos, pero con sufrir, con perturbarnos, en este caso el alma, el pensamiento, o lo que sea, no vamos a ganar nada. Sí vamos a ganar mucho si nosotros hacemos lo que Epicuro planteaba a través del hedonismo como culto al placer, que significaba concretamente la no perturbabilidad del alma. Ese es un ejemplo muy bueno de para qué sirve la filosofía y por qué la filosofía no es solo de los académicos, solo de los filósofos. Yo me siento filósofo y nunca estuve en una facultad de filosofía. Antes en medicina, hace muchos años, en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuando se funda la Universidad de San Carlos en 1774, creo, se enseñaba filosofía. Por muchos años se enseñó filosofía, pero después se dejó de enseñar, porque la filosofía en sí está implícita en todos los pasos de la vida. Así es que espero haber contribuido en aclarar este término tan interesante y que a nosotros nos interesa mucho porque el tema central es eh, utilizar la filosofía en, en, todos los aspectos que se dan en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez en el podcast Filosofía y Sociedad.